Seguimos con otros temas de la actualidad portuense. El alcalde David de la Encina ha visitado las obras de mejora del Centro Inglés, un centro educativo que afronta ya la recta final de estas labores. El primer edil estuvo acompañado de los responsables del centro escolar, recorriendo las distintas instalaciones que se están construyendo y que permitirán ampliar el colegio. El proyecto posibilitará albergar nuevas instalaciones deportivas, comedores, zona de padres y mejoradas aulas para el desarrollo de su metodología educativa especial. El portavoz popular Germán Beardo considera que las primarias que viven los populares suponen un proceso histórico de normalidad democrática que se ha resuelto en su primera vuelta con la victoria de Soraya Sáenz de Santamaría. Santamaría se impuso entre los afiliados portuenses con mucha claridad. Yo creo que ha sido un proceso interno histórico. Nunca antes se habían celebrado unas primarias con más de 6 candidatos, de los cuales 3 eran evidentes que tenían opciones para salir, como Soraya Sáenz de Santamaría, como María Dolores Cospedal y como Pablo Casado, y aquí lo vivimos como una jornada histórica, pero también con normalidad democrática. Todos los militantes que tenían derecho a voto como electores fueron llamados a las urnas y salió de forma rotunda, clara y mayoritaria la opción de Soraya Sáenz de Santamaría. 49 votos por los 15 que tuvo Pablo Casado y los 13 que tuvo María Dolores Cospedal. Afortunadamente ahora estamos en un tiempo para proponer, para hablar de las ideas y por supuesto también por apostar por el liderazgo de Soraya Sáenz de Santamaría, que es la que ganó las primarias en la primera vuelta, pero sobre todo también de unidad y de integración. Nosotros creemos que lo mejor para el partido es que liderándolo la persona que ha sido más votada, pero sumando también al resto de compañeros sin dejar a nadie fuera, el Partido Popular será un partido más fuerte y más preparado para ganar las elecciones. En otro ámbito informativo, el alcalde y concejal de turismo David de la Encina ofreció una conferencia sobre retos y oportunidades sobre el centro histórico del puerto en el marco de los martes de la Academia, que organiza la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia. Fue presentado por la directora de la Academia, María del Carmen Cebrián. Vamos a ver momentos de la intervención del alcalde. Yo voy a renunciar hoy a hablar de las debilidades y amenazas del puerto, porque en eso cualquiera puede hacer un diagnóstico y seguro que acierta. La suciedad, el abandono, lo que queramos, y me voy a centrar en, si le sirvo de algo, en alumbrar esas fortalezas y oportunidades en las que tenemos que agarrarnos, que tenemos que potenciar para remontar la situación en la que nos encontramos. Eso es a lo que voy a dedicar los próximos minutos. Pero si me permiten, voy a dedicar una primera pantalla que no sé si se ve lo suficientemente bien, pero pretende contextualizar, porque hablar de algo concreto y atómico y específico está muy bien, pero creo que antes hay que situarse en dónde estamos, no dentro del mundo, sino de nuestro entorno más o menos inmediato. Creo que hay personas de fuera del puerto, hay gente que es de fuera, algunos, ¿no? Bueno, pues yo les podría dar 7 u 8 datos que a lo mejor la mayoría conocen, pero a mí me gustan posicionar para no empezar a hablar de qué hay de lo mío, la calle esa, la suciedad de la casa. Bien, 7 datos que nos deben situar para saber de qué tipo de ciudad y de qué dimensión de problema o de oportunidad estamos hablando. El puerto de Santamaría no es una ciudad grande, entendida en la comparativa mundial con ciudades que son capitales, pero sí que les puedo asegurar que es una ciudad de gran complejidad. Puede ser pequeño en dimensión o en población, pero tener mucha problemática. Y el puerto es de esas ciudades que, no siendo una gran capital, tiene problemáticas y también oportunidades de todo tipo, sociales, culturales, económicas, urbanísticas, medioambientales, lo tiene todo. Hay ciudades como Cádiz, que a lo mejor no tiene tanta problemática como el puerto, y es curioso. El puerto tiene 90.000 habitantes ya. A día de hoy, 91.864. Somos la 5ª ciudad más poblada de la provincia de Cádiz y somos la 12ª ciudad más poblada de toda Andalucía. Por tanto, no siendo una capital como Francia, como París o como Sevilla, si hablamos de Andalucía, cuidado, somos la 5ª ciudad de la provincia y la 12ª de toda Andalucía. Y sobre todo, y esto es un dato que a lo mejor incluso los locales no conocen, hemos duplicado la población en los últimos 45 años.
Yo nací en el año 1970 y entonces el puerto tenía 45.000 habitantes. Hoy tenemos, como he dicho, 90.000 y pico. Hemos duplicado, es decir, las personas que tienen la edad que tengan, más de 45, son del puerto, pero nacieron y se desarrollaron en una ciudad que es distinta a la que hoy tenemos. Cádiz no ha pasado eso, ha pasado lo contrario, se ha decrecido y otras ciudades del entorno han ido creciendo, pero de una manera mucho más atómica. El crecimiento del puerto del último medio siglo ha sido brutal, como para pensar que tiene el pozo de una ciudad histórica con mucha potencia patrimonial, con mucha raigambre, pero también tiene un desarrollo exponencial de 40 años tremendo. Tenemos también singularidades desde el punto de vista poblacional, como por ejemplo ser una de las ciudades más juveniles de toda la provincia. Tenemos 25.000 personas menores de 25 años. Cádiz le pasa lo contrario, o ciudades de interior no tienen eso. Eso es una gran potencia. Eso, si en medicina hubiera que analizarlo, diríamos, tiene usted un seguro de vida. Tiene 25.000 personas que van a ser el relevo generacional, si no emigran, si tienen oportunidades de vida aquí, para regenerar y seguir multiplicando. Por tanto, frente a otras ciudades que están colmatando ya su capacidad poblacional, en el caso del puerto hemos crecido mucho y tenemos la posibilidad de seguir creciendo. La cuestión no es crecer ilimitadamente, sino acompasar el crecimiento a la mejora cualitativa también. Tenemos fenómenos dentro de esa renovación demográfica que hemos tenido en el último medio siglo, circunstancias muy curiosas que comparto con ustedes. Por ejemplo, hemos pasado de poco a 1.380 ciudadanos norteamericanos viviendo en el puerto. Es algo que ustedes dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues que estamos generando permanentemente atracción multicultural de distintos. Tenemos personas de 70 países del mundo viviendo aquí. Hay cerca de 12.000 personas extranjeras de nacimiento, pero que se sienten portuenses de adopción, de cariño y dispuestos a hacer inversiones aquí. Y no les digo ciudadanos de otras provincias de España que han decidido voluntariamente venir al puerto, desarrollarse en el puerto y desarrollar el puerto. Por lo tanto, ya digo que somos una sociedad con mucha raigambre, pero también con mucha riqueza multicultural y de atracción de personas y de fenómenos que nos vienen y que hay que abrir y que hay que acoger con los brazos abiertos. Ya digo que esto no es así ni siquiera en nuestro entorno más cercano. En la Bahía de Cádiz, estos fenómenos de crecimiento razonablemente bien llevados no son los habituales. En términos de extensión, tenemos 154 kilómetros cuadrados. Esa foto no corresponde al puerto, la verán a continuación. Esa foto corresponde en un satélite a la parte de la izquierda, el istmo, que es Cádiz, que se ve demasiado grande ahí. Cádiz son 12 kilómetros cuadrados, el puerto son 154 kilómetros cuadrados. San Fernando, que no se ve en la foto, quedaría donde pone el logo de Bellas Artes, San Fernando son 16 kilómetros cuadrados y tiene 94.000 personas. El puerto tiene 90.000 personas y son 164, es decir, tenemos 4.000 personas más en 10 veces más, perdón, 4.000 personas menos en 10 veces más extensión que San Fernando. Dicho de otra manera, y lo que a mí me preocupa, para limpiar la suciedad que generamos aquí, igual que en San Fernando, aquí tenemos que poner 10 veces más medios que allí. Nos cuesta 10 veces más caro, porque mandar un camión desde La Puntilla hasta La Cuacherri o desde Valdelagrana hasta la costa oeste, eso es carísimo. Un camión de basura, un autobús, la policía o el alumbrado. Y otras ciudades como Cádiz o San Fernando tienen una realidad distinta. Y el puerto, les puedo asegurar que son 4 ciudades en una, no ya por la evolución de las distintas culturas, que hemos sido de todo, sino porque hoy en día tenemos un centro histórico, al que voy a referirme fundamentalmente, tenemos también barriadas, como muchas ciudades que crecieron en torno a los años 60, 70 y desarrollaron un primer cinturón en torno al centro, pues como aquí puede ser Los Frailes, Sudamérica, la barriada de Malacara, pues ese cinturón que se fue creando entre los años 60 y 70 es el primer anillo de crecimiento de lo que fue el centro, que era desde el Parque del Vino Fino hasta la calle Valdés, luego lo haremos el perímetro, ¿no? Y hasta la calle San Juan. Bueno, pues de los años 60-70 se desarrolla una nueva ciudad, como otras de España, de los años 60-70 y algo de los 80, en torno a un perímetro de barriadas. Pero es que luego se desarrolla también una tercera ciudad en la línea de costa, que tiene que ver con los años 70 y 80 fundamentalmente. Por un lado Valdelagrana y por otro lado
se desarrollan los 7 kilómetros desde la puntilla hacia la base de Rota. Por tanto, una tercera ciudad en la que además hay problemáticas distintas. La problemática del ciudadano residente en el centro es una y la del que tiene una casa en Fuentebraría es muy distinta, empezando porque no suele vivir allí. Pero bueno, tiene una tercera ciudad. Y por último, tenemos una cuarta ciudad distinta totalmente al resto de ciudades que han podido tener un centro histórico, un perímetro de crecimiento en barriadas y a lo mejor un fenómeno poblacional de costa. Nosotros tenemos una cuarta ciudad que es absolutamente surrealista y que no tienen otras ciudades y que nos condiciona mucho en carga de trabajo, en carga económica y en aportación de algo, que es las ARGs, las áreas de regularización, las 49 urbanizaciones irregulares que hay en el puerto y que son algunas de las que ustedes ven ahí en azul o en rojo. Miren, no tengo el puntero, pero el perímetro del centro lo vamos a ver a continuación. El centro del puerto de Santa María tiene una extensión razonable. Bueno, pues todo lo que ven por ahí ustedes de rojo o azul es urbanización irregular. Son viviendas que se construyeron en grandes parcelas en los años fundamentalmente 80 al 2000, que tienen actualmente una realidad de personas que viven, de personas que consumen, de personas que demandan, pero no tiene un tratamiento de ciudad. Desde cuestiones de infraestructuras no hay saneamiento como debe, no hay red de iluminación, no hay ancho de vía como corresponde, a problemáticas contributivas. Ni se tributa igual que en el centro, ni se reciben los servicios del centro. Por tanto, tenemos una ciudad de 4.800 viviendas en torno a esas 49 urbanizaciones irregulares que se llaman ARG, áreas de regularización, que tenemos que integrar, que en los próximos 15 o 20 años va a ser un fenómeno absolutamente local en el puerto que se dé, que va a ser positivo porque va a generar de momento empleo e inversión, porque va a haber un proceso de construcción, de reconstrucción de todas esas urbanizaciones, de creación de vías, que ahora mismo hay calles sin asfaltar, aceras sin hacer, en definitiva una nueva ciudad que vamos a crear en ese perímetro y que va a ser una realidad que en San Fernando, que en Cádiz, que en Jerez, que en Chiclana sí, pero en el resto no tienen. Y eso también le ha supuesto parte del problema al centro. Porque desde los años 80, 90, cuando se tiene una finca de 1000 y pico metros de tu abuela o de tu primo, y que te puedes ir allí a hacer la casita y te pones allí y tienes para meter 2 coches, para no sé qué, para tener una chimenea, una piscina, pues hubo mucha gente que emigró. Parte del desangramiento del centro que hoy padecemos se debe a lo fácil que en algún momento fue, en los años 80, 90, coger una parcelita allí por donde la feria, parcelarla y tienes allí el sueño americano baratito. Tienes una piscina, tienes para meter los coches, tienes de todo, y en el centro era caro vivir. Y en un cabo de 20 años nos hemos visto que la población anclada en el centro ha envejecido, ha empobrecido, y mucha de la vivienda que había, que es muy cara, muy limitada en cuanto a prestaciones de accesibilidad, de garaje, de comodidades que hoy en día la gente prefiere, pues ha ido depauperando en beneficio de esa otra ciudad irregular que fue creciendo de manera atropellada y que ahora hay que no criminalizar, sino integrar. Y por último, decirles, en esta tormenta de ideas, de datos, para contextualizar, que el puerto de Santa María es una ciudad pobre, una ciudad rica de patrimonio y de corazón y de espíritu, enorme, pero económicamente es cara de mantener y, por tanto, sangrante para los contribuyentes, que yo lo soy antes que alcalde. El IBI en el puerto es una leyenda urbana que es el más caro de la provincia, eso tiene una explicación, pero a priori hay que reconocer que es caro para el nivel de servicios que se precisan, pero ya les he dicho, en San Fernando recoger la basura desde ahora mismo a las 9 de la noche hasta mañana a las 7 de la mañana, con 3 camiones se recogen 96.000 aportadores de basura. En el puerto, para recogerle la basura a 90.000, tenemos que poner el triple de camiones, y así todo. Por tanto, una ciudad muy cara por lo extenso y disperso, y también una ciudad pobre, porque tenemos una deuda de 147 millones de euros arrastrados, que hay que afrontar con un presupuesto que este año será de 97 millones de euros, 1.000 euros por contribuyente. Hemos tenido presupuestos de 110 y 112 millones de euros. En la época anterior a la crisis, donde se hablaba de no llegar a la cifra fatídica de 6.000 desempleados, hemos tenido 13.000 desempleados hasta el año pasado. Ahora hay 9.404.
Pero imagínense tener que atender toda la necesidad social que generan 13.000 personas sin recursos con un presupuesto de 97 millones, cuando antes, para 6.000 personas con necesidad, por decirlo de una manera muy resumida, el presupuesto era de 110, 112, 115. Por tanto, hemos invertido los términos económicos disparando las necesidades y reduciendo en un 20% el presupuesto. Pero bueno, esto hay que hacerlo y en ello es en lo que estamos. No sé si les abruma mucho con esta primera intervención de aproximación, de tormenta de datos. No sé si hasta ahora les resulta curioso, lo conocían o no, pero creo que para antes de opinar a mí me parece que no se limpia la calle. Bueno, pues vamos a saber primero de qué estamos hablando. Ya le digo que para mí, con ese panorama de arranque, con esas singularidades y datos que he aportado, en el plano puramente urbanístico, porque en el plano social hay retos y oportunidades todos los del mundo, en el plano cultural también, en el plano deportivo también, en el plano medioambiental, y en todo eso está el ayuntamiento, pero hoy me quiero centrar en el plano patrimonial y urbanístico. ¿Cuáles son los retos urbanísticos de la ciudad del Puerto de Santa María para empezar a hablar de hacia dónde vamos? Pues para mí son 6 los grandes retos. El primero tiene que ver con el PEPRICHIE, y esta palabra la voy a repetir mucho esta noche, casi todos ya la dominamos. Esto es como la prima de riesgo cuando se disparó, todos de un día para otro, a base que los telediarios lo repetían, acabábamos sabiendo la prima de riesgo como ministros de Economía. El PEPRICHIE, para los que no somos arquitectos, es el Plan Especial de Protección, revitalización del centro histórico y su entorno. Luego lo desarrollaremos, pero en definitiva hay un primer reto que es entrar como un cirujano a saco y operar en el centro histórico, y eso es lo más importante que tiene ahora mismo el Puerto de Santa María, salvado cuestiones sociales que están ahí. El segundo reto es transformar el río, dejar de que el río Guadalete sea una separación de 2 ciudades, y convertirlo en una avenida vertebradora, una avenida que llene de vida, y eso se llama EDUSI, Estrategia de Desarrollo Urbana Sostenible e Integrada. Yo no quiero hoy soltar muchos tecnicismos, pero se lo digo porque esta es una herramienta que ya nos ha sido concedida por Europa para que en el plazo de 7 años y con 10 millones de euros de la financiación europea, más 2 que ponemos del ayuntamiento, transformemos el Guadalete en esa avenida vertebradora, generadora de actividad, y que sea lo que otras ciudades, tomamos siempre de referencia Bilbao, ¿no?, que tenían una ría, y aquí estoy viendo personas del País Vasco que saben el orgullo que hoy en el País Vasco supone tener esa ría. Pues pocas ciudades, porque con costa competimos con mucha línea de litoral, pero ciudades que tengan costa y río son menos, navegable menos todavía, con riqueza patrimonial muy pocas, y el puerto, teniendo todo eso, hasta ahora no lo ha aprovechado. Pues tenemos ese segundo reto que se llama EDUSI, Estrategia de Desarrollo Sostenible Urbana, para integrar el río en la ciudad y que el río genere actividad en las 2 orillas. La tercera de las grandes estrategias o retos tiene que ver con los terrenos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Hemos tenido 3 zonas en nuestro término municipal que han sido focos de actividad portuaria y que ya están desafectados. Ya no hay actividad pesquera como antes, aunque queda todavía una lonja importante, pero no hay tanta necesidad de darse nada atraque de pesqueros. Tenemos la zona de la Puntilla, que era una zona vinculada también a la actividad portuaria, ya no lo es, y tenemos aguas arriba, entre el puente de San Alejandro y la rotonda del centro comercial de Bahía Mar, tenemos 75.000 metros cuadrados, los que también hablaré, que son una auténtica oportunidad donde desarrollar actividades de ocio, de servicios, sacar elementos de contaminación acústica del centro, que está muy bien, que haya vida, que haya bullicio, que haya tal, pero genera hoy en día una problemática, y sin desplazarla mucho, pasarla a la otra orilla del río, que sea esa el área donde se concentre la actividad lúdica y de ocio. De eso también hablaremos. En definitiva, centro histórico, río, orillas del río que eran antigua actividad portuaria y ya no lo son, y que la hay que ganar. Esos son 3 retos absolutamente fundamentales. Y luego hay 3 retos más que son importantes, pero que ya no me voy a detener hoy en ellos, que son el proceso de regularización que he dicho antes, esas líneas rojas y azules, integrarlas, porque son 4.800 viviendas que tienen que tributar, que tienen que recibir derechos, son cerca de 15.000 personas que tienen que integrarse como ciudadanos de primera.
El quinto reto tiene que ver con llevar servicios de primera a las barriadas. Tenemos muchas barriadas muy dispersas que algunas no reciben, vamos, va una vez al día el autobús, pero aquello del alumbrado, el mantenimiento y tal, difícil. Pues ahí también el ayuntamiento, la ciudad tiene que integrar y cohesionar. No vale tener un centro muy bonito, que ojalá, y no tener nada en las barriadas. Ese es un reto que tenemos, pero hoy no lo voy a abordar aquí. Y luego tenemos la línea de costa, que ha crecido de manera exponencial, pero de una manera un tanto, bueno, que hay que mejorar, ¿eh? Y ahí, cuando llega la temporada veraniega, hablamos de ciudades turísticas, vemos cómo la línea de costa nuestra es la misma desde Sanlúcar hasta Conil, y hemos visto cómo en Rota, Chipiona desarrollaron la línea creando Costa Ballena con urbanización y hoteles, o en Chiclana crearon ese megacomplejo turístico que es el Novo Santipetri, con 12.000 camas de hotel que generan casi durante todo el año empleo, actividad. Y aquí se desarrolló la misma línea de costa, 12 kilómetros de costa, con un modelo distinto que, más que con la hotelería, tiene que ver con el residencial. Entonces tenemos una ciudad fantasma, tenemos una ciudad con 7.000 o 8.000 viviendas de segunda residencia, que en fines de semana y en verano se llenan de personas de Sevilla o de Madrid, y el resto del año no aportan nada, pero hay que mantener, porque tienen que tener alumbrado, alcantarillado, saneamiento y policía. Bueno, pero de eso tampoco hoy voy a hablar. Entonces, vamos de los 6 retos que tenemos: costa, barriadas, centro histórico y diseminados. Voy a hablar fundamentalmente de lo que les prometí, del Pepriche. El Pepriche se denomina Plan Especial de Protección y Reforma del Centro Histórico y de su entorno, y es de lo que hoy vamos a desarrollar. Yo les confieso de entrada que la misma angustia que tienen ustedes por lo mal que está nuestro centro la tengo yo, porque antes de ser alcalde, es más, si soy alcalde, en alguna medida es por haber decidido hace unos años venir a vivir al centro y ver que esto no era un centro vivo, como me habían contado, que no era el centro del puerto que la gente recordaba, que no. Y de esa preocupación nació el vincularme a cómo podemos mejorar esto y cómo poder revitalizar algo que es un orgullo, pero que estaba y está muy depauperado. En previsiones indicamos que un pleno extraordinario abordará el lunes a partir de las 9 de la mañana una propuesta de acuerdo de modificación puntual del plan de ajuste y someterá a aprobación un expediente de modificación de créditos. El orden del día incluye la modificación de la plantilla presupuestaria para la ejecución de una sentencia del TSJ y una propuesta de suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica los días 20 y 21 y 22 en el entorno de la Ciudad Deportiva en Avenida Menesteo, con motivo del tercer Festival de Copla y del segundo Festival Carnavalesco, y los días 18, 19, 20, 21 y 22 de julio en el entorno del Puerto Deportivo Puerto Sierri, con motivo de la Semana Clásica. Nos acercamos al término de nuestro recorrido informativo. Vamos a recordar en titulares algunas de las cosas que les hemos contado. El director general de Movilidad de la Consejería de Fomento, Rafael Chacón, el delegado de Fomento y Vivienda, Federico Fernández, y el alcalde, David de la Encina, inauguran la nueva terminal marítima del servicio de catamaranes de la bahía. La inversión ha contado con un presupuesto de 246.000 euros. La obra se ha ejecutado en 4 meses. El total de la superficie útil alcanza los 389 metros cuadrados. El portavoz popular Germán Beardo estima que las primarias que viven los populares suponen un proceso histórico de normalidad democrática que se ha resuelto en su primera vuelta con la victoria de Soraya Sáenz de Santa María. Santa María se impuso entre los afiliados portuenses con mucha claridad. El triduo en honor de la Virgen del Carmen comenzó ayer. El lunes día 16 tendrá lugar una Eucaristía a las 11 de la mañana. A las 8 de la tarde saldrá la procesión terrestre del Templo del Carmen y San Marcos, que se encontrará con la marítima a las 10 de la noche. David de la Encina visita las obras de mejora del centro inglés, que afrontan ya su recta final. El primer edil estuvo acompañado de los responsables del centro escolar, recorriendo las instalaciones que se construyen y que permitirán ampliar el colegio. El proyecto posibilitará albergar nuevas instalaciones deportivas, comedores, zona de padres y aulas mejoradas para el desarrollo de la metodología educativa del centro. Un pleno extraordinario abordará el lunes a partir de las 9 de la mañana una propuesta de acuerdo de modificación puntual del plan de ajuste y someterá a aprobación un expediente de modificación de créditos. El orden del día incluye la modificación de la plantilla presupuestaria para la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
Es todo, volvemos el lunes con más informaciones. Por lo que respecta a este fin de semana, las temperaturas se moverán entre los 17 y los 26 grados, serán muy similares a las de hoy. Gracias por seguirnos. Adiós.